Mi nombre es Joel Regalado, soy pastor del distrito de Mao, Valverde, aquí en República Dominicana, y estoy contento de poder compartir junto a ti la palabra de Dios en un tema relacionado con el caminar, con el andar con Dios y poder estar cerca de su presencia. Así que en este momento quiero invitarte a que junto a mí ores para que el Señor nos bendiga, nos dé su Espíritu Santo y podamos juntos aprender de su palabra. Oramos, Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia en este momento, Señor. Queremos pedirte que nos dirijas, que nos cuides, que nos uses, Señor, como tus instrumentos y que podamos ver tu voluntad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Ciertamente estamos pasando por momentos difíciles y no es solamente por que estamos viviendo actualmente de la pandemia del coronavirus, sino que en el pasado el ser humano siempre ha tenido obstáculos. No sé si ahora es que usted siente que la cosa está peor, pero siempre hemos vivido bajo el acecho de la sombra de la muerte. Desde que fuimos creados, el ser humano está bajo la sombra del pecado y por consiguiente también está bajo la sombra de la muerte. Así que siempre hay un pequeño, sentimiento de inseguridad en si podremos librar la muerte, en si podremos seguir viendo un día más. Y déjame decirte, querido amigo, que eso solo lo logramos a través de la gracia y la misericordia de Jesús. Así que si ves el sol otra vez, si te levantas una vez más y tienes la energía para seguir hacia adelante, recuerda, es una bendición de Dios y tenemos que aprovecharla. A veces nos tienen que suceder situaciones difíciles para poder darnos cuenta de las maravillosas cosas que Dios nos da gratis y que no tenemos que pagar nada por ellas. Así que bendiciones para ti y qué bueno que estamos compartiendo juntos la palabra de Dios con este tema interesante de mantenerse caminando confiado, en paz y en tranquilidad junto a Jesús. Lo primero que tenemos que analizar es lo que significa realmente caminar confiado. ¿Cómo puedo yo, en medio de una pandemia donde casi no puedo caminar porque debo estar realmente en cuarentena en mi hogar, cómo puedo caminar? Y el concepto de caminar, ¿qué significa? En primer lugar, caminar es algo muy importante en el contexto cristiano, porque el caminar significa avanzar, ir hacia un camino. Obviamente si caminamos lo hacemos por un camino. Y en la vida tenemos un camino que recorrer todos desde que nacemos. Algunos ese camino va quedando cortado a través que pasa el tiempo. Algunos cambian de rumbo en medio del camino. Y la Biblia nos habla también de que existen dos caminos. Un camino que lleva a la vida y la salvación, que es estrecho. Y otro camino que es ancho y lleva a la perdición. Y nosotros decidimos por qué camino transitar. Es posible que en algún momento de tu vida hayas comenzado por ese camino estrecho, pero viendo las vicisitudes y los dilemas decidiste cambiar al camino ancho. Es posible que hoy te engañes a ti mismo diciéndote sí, estoy por el camino estrecho que es de la salvación, pero tal vez tus actos y tus deseos más profundos están realmente perteneciendo al camino ancho que va a la perdición. Es un dilema para cada ser humano decidir por dónde transitar y debe ser para nosotros de suma prioridad buscar un lugar correcto por el caminar. Y ahí entonces viene la pregunta: ¿estoy yo caminando por el camino correcto? Y si lo estoy haciendo, ¿cómo puedo en el diario caminar de la vida mantenerme confiado y en paz cuando veo que caen 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra? ¿Cómo podemos estar tranquilos cuando las cifras de los muertos de esta pandemia suben inmensurablemente cada día? Es difícil para nosotros mantener una calma y poder seguir caminando tranquilamente por esta vida. Por eso necesitamos encontrar un punto de equilibrio, un punto que nos lleve a meditar en lo que significa y simboliza la paz y la tranquilidad para mí. Pensando en todo esto, tenemos que entender que solo lograremos vivir tranquilos cuando estemos al lado de Cristo Jesús.
La verdadera paz solo se encuentra en Cristo. Y aunque tengamos pruebas, tengamos dificultades, hayan situaciones difíciles, tenemos que poner nuestras cargas en los brazos de Jesús. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Así que Él te está invitando en este momento a que si hay algún peso en tu mente, en tu corazón, algún problema que te tenga en jaque mate allí, que no sepas qué hacer, vengas en este momento a Jesús. Y si estás escuchando en este momento, si estás compartiendo con nosotros, es porque en tu corazón el Espíritu Santo te mueve a buscar de la presencia de Dios. Y espero en Cristo que hoy le encuentres y puedas comenzar a transitar el camino que te llevará a la salvación celestial. Viendo entonces esto, tenemos que saber que en este mundo no hay paz. En este mundo no hay paz sin Jesús. Solo en Jesús podemos tener verdadera paz, solo en Jesús podemos tener verdadera tranquilidad, solo en Él podemos estar tranquilos. Y ahí viene entonces lo importante de este mundo y cosas que tenemos que tomar en cuenta. Si yo no camino con Dios, si yo no estoy al lado de Dios, de nada me sirve lo que haga en esta tierra, porque nuestro camino al final nos llevará a la destrucción. Sí, realmente sí. Nos llevará a la destrucción porque nuestro pensamiento va de continuo hacia el mal. Nos llevará a la destrucción porque de nosotros no puede salir nada bueno si no viene de Dios. Dice la Biblia: todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz. Si hay algo bueno en ti, si hay algo que admirar, hay que glorificar el nombre de Dios porque Él lo ha puesto en tu corazón y en tu vida. Porque solo lo bueno viene de Dios, porque nuestra mente y nuestras acciones van de continuo hacia el mal. Y no te sientas mal por eso. No creas que estoy haciendo lo incorrecto, me siento mal. No te sientas mal, porque es que ese es el hombre de pecado. Ese somos tú y yo. No somos perfectos y estamos en constante prueba. Satanás busca desmotivarnos y llevarnos a la perdición. Nuestro pensamiento y nuestra carnalidad son reales. El mismo Pablo dijo: lo bueno que quiero hacer no hago, mas lo malo que no quiero hacer termino haciendo. Pobre de mí, que soy un pecador. Pablo entendía su humanidad. Y tú también tienes que hacerlo. No creas que puedes vencer al pecado por ti mismo. No creas que vas a lograr la salvación por tus fuerzas, porque todo depende de Cristo Jesús y que tanto le permitas a Él obrar en tu corazón. Así que en este diario caminar necesitas caminar junto a Cristo Jesús para que puedas vivir confiado. El que camina con Dios vive confiado. Porque su final, lo que lleva a caminar con Dios, es la salvación y es tener una vida que agrade al Señor. Y en la palabra de Dios podemos encontrar un ejemplo de una historia de dos personajes interesantes que usted conoce, lo más probable, y que ambos caminaron con Dios, pero ambos tuvieron situaciones difíciles. Y nos daremos cuenta de que caminar con Dios no implica que todo será fácil y todo te irá bien. Así que vamos a darnos cuenta que caminar con Dios, estaremos haciendo su voluntad, estaremos cumpliendo con la voluntad de Dios, pero no siempre será que todo nos salga bien. Y eso tenemos que estar claros. Se está predicando últimamente un evangelio de prosperidad, de que todo, ven a Jesús y todo irá bien, todo será color de rosa, pero no es así lo que muestra la palabra de Dios. Y el mismo Jesús dijo: el que me sigue tendrá persecución. El que me sigue tendrá pruebas, el que me sigue sufrirá. Pero lo más importante de todo eso es el que sigue a Jesús, Jesús estará con él. Y es lo más importante. Así que vamos a ver en la palabra de Dios estos dos personajes y ver cómo podemos aprender a caminar confiados, sabiendo que estamos caminando con Dios. Y estos personajes literalmente dice la Biblia que caminaron con Dios, pero ambos tienen situaciones diferentes. Y vamos a ir a nuestra Biblia, al libro de Génesis, el primer libro de la palabra de Dios, Génesis, y
Vamos a ir al capítulo 5, que es una genealogía que se está mencionando allí, los descendientes de Adán, y vamos a ver lo que habla aquí de este personaje. Podemos encontrar su primera mención en el versículo 18. Dice, vivió Jared 172 años y engendró a Enoc, que Enoc es el personaje que nos interesa. Después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, que Matusalén es muy conocido porque fue la persona que más ha vivido en esta tierra. Después engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Vivió 375 años, pero ¿por qué vivió esa edad? Si usted busca todos los anteriores, ellos vivieron más años. ¿Por qué tampoco? Lo que pasa es que pasó algo con él. Hubo algo que cambió y terminó allí el conteo de sus años. Y dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Oiga bien, y vivió Enoc con Dios ese tiempo de vida, 375, y dice que caminó Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo había llevado. Oiga, esto está interesante. Es decir, que caminar con Dios te puede llevar a ti, o te va a llevar a ti, a estar en un lugar de paz y tranquilidad, porque en este momento no está en el cielo, está en la morada de Dios. Dios se lo llevó y no vio muerte. Enoc se fue de esta tierra sin conocer la muerte. Y es maravilloso saber que Dios está prometiéndote algo parecido. Tal vez tú podrás morir y dirás, bueno, pero no me pasó como Enoc, no fui al cielo. Pero no serás tocado por la segunda muerte según la Biblia. ¿Por qué segunda? Porque hay dos muertes. La primera es aquella cuando Cristo venga, aquel pecador o aquella persona que murió antes de la venida del Señor. Y la segunda muerte será para los pecadores que fueron destruidos con la venida del Señor. Serán resucitados para ser pagadas sus cuentas con Dios en el juicio final. Y entonces ahí serán destruidos y morirán. Tendrán su segunda muerte. Así que la promesa para ti es que la muerte para el que cree en Jesús es como un sueño. Y de ese sueño se despertará cuando sea la venida del Señor. Déjame decirte que esa venida está muy cerca. Cristo está a las puertas y debes mirar a Cristo a la cara hoy y decirle, Señor, sí, yo te amo y quiero caminar contigo. Pero, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué es lo que este concepto nos habla? Porque caminar con Dios tal vez puede ser muy subjetivo. Bueno, la vida de Enoc era una vida de confiar en Dios. La vida de Enoc era una vida de pensar en Dios con un cuerpo presente a su lado. Enoc sabía que Dios estaba allí, le daba el espacio a Dios en su vida, caminaba hablando con Dios, se acostaba hablando con Dios, se levantaba hablando con Dios, porque él entendía que su Dios no era un Dios lejano, era un Dios cercano y que estaba junto a él. Y ese es el mismo Dios que hoy sigue y vive y reina por los siglos de los siglos. Es el mismo Jesús que fue al cielo y te dijo, volveré a llevarte allá también. Es el mismo Jesús que dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está hoy a nuestro lado. Jesús está hoy presente en tu vida. Dios no está lejos de ti. Hay personas hoy en día que dicen que necesitamos que alguien interceda por nosotros delante de Jesús, porque Jesús está tan ocupado que no puede escuchar. Y es mentira. Jesús siempre en la palabra dijo, todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, lo recibiréis. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús siempre prometió estar cerca. Y hoy, al igual que no, tú puedes caminar con Él. Todo está en la forma de tú ver las cosas.
Hay personas que piensan que caminar con Dios significa no tener pruebas. Personas que dicen, bueno, Enoc caminó con Dios y fue tan bueno que Dios se lo llevó. Y ese hombre no tuvo pruebas, no tuvo problemas con nadie. Ese hombre fue un santo y por ser un santo Dios se lo llevó. Era un hombre tan tranquilo. Pudiéramos decir que esas cualidades Dios las valora. Podemos decir que esas cualidades son importantes. Pero decir que Enoc no tuvo pruebas es también algo difícil. La prueba más grande que Enoc tuvo era mostrarle al mundo que Dios caminaba a su lado. Y Enoc era respetado por todos porque era un hombre espiritual que reflejaba a Cristo Jesús. Y aunque él era espiritual y aunque vivía apartado del mal, aún así compartía con aquel que estaba en pecado. Compartía del volver a Jesús, de entregarle su vida a Cristo. Y así, al igual que los de ese tiempo, hoy Dios te invita a ti a ser apartado del mal, a estar lejos del pecado, a vivir en lugares de paz y tranquilidad, pero nunca olvidar el trabajo que Dios nos ha encomendado de predicarle al mundo del amor de Dios. Recuerda que Dios nos salvó con una misión. Jesús te salvó, pero cuando te salva entonces hay un compromiso con Él que no puedes olvidar. En Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro trabajo hoy es anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Es anunciar el trabajo de transformación que Él hizo en mi vida. Y Enoc lo hacía. Enoc mostraba a Cristo a través de la predicación de su palabra. Enoc mostraba a Dios con amor a la gente. Porque el amor al prójimo es importante para usted poder caminar con Dios y ir con Él al reino de los cielos. Sin amor, usted no va a ver a Dios, porque Dios es amor. Usted tiene que amar a Dios y debe amar al prójimo. A Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Dato interesante. ¿Te amas? ¿Entiendes el valor que tienes para Dios? Porque para amar al prójimo necesitas amarte a ti mismo. Y muchos de nosotros tal vez no nos amamos. No nos aceptamos tal y como somos. Y creemos que lo que tenemos o como Dios nos hizo no está bien. Y viene ahí la disyuntiva de que no te amas, que no quieres saber de tu físico. Todo eso son engaños de Satanás. La belleza es subjetiva, depende del ojo de quien lo ve. Y lamentablemente las redes y todo el entretenimiento nos muestra la belleza de una forma. Pero esta forma está mal. Porque para Dios todos somos importantes. Y lo más grande que tienes es que tienes un Dios que te ama tal y como eres. Aún con tus pecados te ama. Y Él promete salvarte, cambiar tu vida y darte transformación. Necesitas hoy entender que para caminar con Dios debes amar al prójimo, pero también debes amarte a ti mismo, porque Dios te creó y eres perfecto. Así que en este momento a ti mismo dilo en tu corazón y dite, sí, yo soy perfecto, porque un Dios perfecto me creó, me amó, murió por mí y vendrá a buscarme. Enoc amaba al prójimo, Enoc amaba a Dios sobre todas las cosas. Y dice entonces que Dios se lo llevó. Se lo llevó de este mundo. Imagínate lo maravilloso que sería que Dios nos llevara ahora mismo al cielo. Que pudiéramos estar en un lugar donde no hay más llanto, ni dolor, ni clamor, porque ya estas primeras cosas de este mundo habrán pasado. Un lugar donde podamos estar, vivir tranquilos, comer sin preocupación, estar meditando en tranquilidad y paz. Ese lugar yo lo quiero. Y ese lugar tú debes también buscarlo en el nombre de Jesús. Caminó Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó al reino de los cielos. Si eso no es una motivación para ti,
para caminar con Dios y poder ser llevado al reino de los cielos, no sé qué lo será. Porque no hay don más maravilloso que Dios nos dé que poder estar juntos por la eternidad. Junto a Cristo, junto a nuestro Padre Celestial. Y eso debemos buscar en este momento. Estar en la presencia de nuestro Dios y caminar con Él. La palabra de Dios nos sigue hablando. Y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Pero hay otro personaje muy cercano que también caminó con Dios. Pero Dios no se lo llevó al cielo, sino que le puso una prueba muy, muy difícil. Un trabajo que para muchos tal vez hubieran dicho que no, por lo que significaba este trabajo. Pero este hombre caminó con Dios. Y Dios no se lo llevó. Le puso una misión. Y este hombre con amor la cumplió. Pasó por su prueba, la venció y recibió salvación. Porque en este punto no importa quién va, quién se queda. Lo importante es que en este momento tú camines con Dios, porque Él te asegura la salvación y la vida eterna. Tú estás en las manos del Señor. Si tú te pones en las manos del Señor, tu vida será diferente. Tus pruebas serán diferentes. Tus problemas los vas a ver diferente. Tus alegrías las vas a disfrutar más. Porque entenderás que todo don perfecto viene de nuestro Dios. El segundo personaje está en el capítulo 6. Capítulo 6 de Génesis, ahí mismo, cercano. Y este personaje es Noé. Y todos conocemos a Noé por construir el arca. El arca donde estaban los animales y su familia. Pero Noé caminó con Dios. Vamos a verlo. Génesis 6, versículo 9 dice: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Hay dos características ahí en el primer versículo, en la primera parte. Primero, Noé era un hombre justo. Y ser justo es alguien que practica la justicia y la vive. Noé era un hombre justo porque estaba bajo la justicia de Dios. Y hacía lo correcto. Y buscaba hacer la voluntad de Dios. Por eso era considerado un hombre justo. Es una de las cualidades que hacen que Noé sea elegido por Dios para esta misión tan difícil. Luego dice, aparte de eso, que era perfecto entre los hombres de su tiempo. Entre las personas que habitaban allí, Noé era respetado porque todo el mundo sabía que Noé era un hijo de Dios. Todo el mundo reconocía en Noé un hombre de Dios. Y eso es importante. La gente debe ver en ti un hombre de justicia. Un hombre que hace lo correcto. Una mujer que busca hacer la voluntad de Dios. Pero sobre todo, que su ejemplo muestre que usted es diferente. Porque era perfecto entre la gente de su tiempo. Habían otros que decían ser cristianos y tal vez no lo eran. Pero Noé dice que sí. Que no era perfecto aunque los otros estaban haciendo lo incorrecto. No importa lo que hagan los demás, tú debes mantenerte haciendo la voluntad de Dios para vivir en la verdadera paz. Hay personas que tienen un desasosiego de vida pensando en que fulano hace esto, fulana. Piensa en ti. Pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, dicen Hebreos. Tu vida, tus ojos, tus metas, tu corazón debe estar conectado a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios espera de ti en este momento. Que al caminar con Él entiendas que caminando con Él recibirás paz, recibirás la verdadera salvación y estarás en sus brazos seguros. Sigue hablándonos nosotros que aparte de todo esto, de ser perfecto entre los de su tiempo, de ser justo, la característica más importante es esta. Termina diciendo ahí el versículo 9, caminó Noé con Dios. Caminó Noé con Dios. Pero Enoc no caminó con Dios. Claro que sí. ¿Y qué Dios le dio? Se lo llevó al reino de los cielos. Noé caminó con Dios. Sí. ¿Y qué le dio Dios? Construir un arca para los animales. Pasar por un diluvio.
pasar por la burla de la gente de ese tiempo que nunca había visto llover. Y Noé les predicaba: miren, va a llover, arrepiéntanse. Son dos historias muy parecidas, cualidades parecidas de los dos, de Enoc y Noé. Pero Enoc se fue al cielo, mas Noé queda para la hora del juicio. Noé estuvo ahí en el juicio, porque ahí con el arca y el diluvio era un juicio que estaba pasándose sobre la tierra. Y Noé y su familia fueron salvos. Y todas las personas de ese tiempo murieron. ¿Por qué? Porque Noé caminó con Dios. A veces decimos: Dios, pero no fue justo. Porque si no caminó y Noé también, debiste llevarte a Noé de igual manera al cielo. Querido amigo, ahí está el problema de muchos. Queremos compararnos con los demás. Y a veces decimos: pero el hermanito fulano, ¿cuántas pruebas tiene? O fulanita le va tan bien, ¿por qué si yo sirvo a Dios no me va bien a mí también? ¿Por qué si Perencejo tiene un carro, por qué Dios, tú no me das uno a mí? Comenzamos a compararnos con los demás, y al hacerlo estamos perdiendo de vista lo más importante. Lo más importante aquí es poder caminar con Dios. Porque el final de caminar con Dios es la salvación. Y déjame decirte, salvación no importa si es en este momento, o es mañana, o es 10 años después. La salvación tanto para Abel, que fue el primero en morir, como para mí, que tal vez pueda morir en este momento, es la misma. Porque la muerte será como un abrir y cerrar de ojos. Yo voy a ver a Noé levantarse de la tumba. Y yo también espero estar vivo cuando Cristo venga. Pero si muero, aún así confiaré en que Dios me levantará para irme con Él a la Canaán celestial. En este mundo, en medio de las pruebas, en medio del pecado, en medio del coronavirus, en medio de las pandemias mundiales, de los rumores de guerra, de las situaciones económicas difíciles, políticas también, solo podemos hacer una cosa: vivir en paz y caminar junto a Cristo Jesús. Usted me dirá: pastor, ¿cómo vivo en paz? Dios tiene que protegerme. Dios tiene que cuidarme, porque si yo soy de Él me va a cuidar, no me va a dar coronavirus, no me voy a enfermar. Amigo, estar con Dios no significa que no vendrán pruebas, no vendrán diluvios, no vendrán persecuciones. Hoy Dios nos da la oportunidad de entender que solo a través de Él tendremos la verdadera paz, porque la paz no es que no te pase nada negativo. La verdadera paz es aún en los momentos negativos, en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, con el agua hasta el cuello, entender que podemos estar tranquilos. La verdadera paz no está en la tranquilidad. La verdadera paz está en medio del caos, saber que podemos vivir tranquilos. Y hay una historia muy interesante de un rey que hizo un concurso para que los pintores de su reino dibujaran el cuadro con más, ¿verdad? Que más representara la paz. Comenzaron en todos los lugares a pintar el cuadro, muchos de diferentes formas, los veían de una manera distinta. Algunos pensaban que esta era la verdadera paz, que una paloma, que un lugar hermoso allí. Pero había alguien que estaba pintando un cuadro y la gente decía: este hombre tiene que tener problemas en la cabeza. Era un cuadro con una cascada prominente, con piedras filosas, se veía el agua cayendo y chocando en las paredes, en fin, se veía todo un caos y la gente decía: pero ¿cómo este hombre cree que va a ganar esta competencia de la paz? Porque ese cuadro es un desastre. Y llega el momento de dar el ganador. ¿Y adivinen qué? El ganador fue el cuadro de la cascada y ese desastre que hoy allí. La gente comenzó a criticar: pero ¿por qué el rey eligió este? ¿Qué es lo que el rey está creyendo? Hasta que el rey, escuchando los murmullos, entonces
habla con la gente. Dice, ¿ustedes saben por qué este cuadro representa la paz verdadera? Bueno, sencillo. Si lo ven detenidamente entenderás lo que le estoy diciendo. Si se dan cuenta, allí en el cuadro, cerca de la cascada, hay un pequeño arbolito casi cayéndose al vacío. Pero en este arbolito hay una rama. Y en esta rama hay un nido. Y en este nido hay una mamá ave con sus polluelos. Y le está dando de comer. Están todos tranquilos. Aunque la cascada cae, aunque hay piedras filosas, aunque el árbol se está despegando de allí, de la pared, de la roca, aunque en cualquier momento puedan caerse al vacío, estos pajaritos están tranquilos, están en paz, y a pesar del desastre de su alrededor, están tranquilos. Porque la verdadera paz no está en no tener problemas. La verdadera paz está en mantener la calma aún en las dificultades. Y más nosotros hoy, queridos amigos, que tenemos un Dios que ha prometido estar con nosotros siempre. Recuerda que Dios promete cuidarte y guiarte. En el Salmo 23 hay un mensaje para nosotros hoy. Ahí nos habla de que no estamos solos. Como ovejas amadas por Dios, Dios promete estar a nuestro lado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No tengas temor a lo que te falta. Dios proveerá lo que tú necesitas. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No importa que andemos hoy en valles de muerte. No importa que andemos en el valle del coronavirus. No importa que andemos en el valle de esta pandemia. Aún en medio de todo eso, recuerda que Dios estará contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer, porque tú, dice la palabra, Jesús, estarás conmigo. Es nuestro deber ahora reconocer eso. Es nuestro deber entender que la verdadera paz está en vivir confiados en Cristo, quien nos protege. Como esa ave cuidaba a sus polluelos en la historia del rey, así Dios nos protege, nos cubre con su manto, sus alas, y desea darnos la verdadera paz. Yo he entendido en mi vida, y mi familia lo ha entendido, mi esposo y yo, que la verdadera paz está en confiar en Jesús. Y yo siempre digo que mi texto favorito antes era: mira que te manda que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Pero luego, cuando nace Gabriela, mi niña, una niña especial, una prueba fuerte, pasamos con ella, fue diagnosticada en un momento con muerte cerebral, que no iba a poder levantarse, y Dios hizo un milagro en ella, y ella está con nosotros. No iba a pasar de los 2 años y ya tiene 4. Para gloria de Dios, porque Dios tiene el control. Pero en esos momentos entendí la realidad de la vida. No es que no tengamos pruebas, es que en medio de esas pruebas, quien venció está a mi lado. Ahora mi texto favorito es Juan 16:33, y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ya Él venció. Y aunque en el mundo tengamos aflicción, no te preocupes, porque Dios no te dejará, porque Él ha vencido al mundo. La pregunta es: ¿permites que Dios camine junto a ti? ¿Estás caminando junto a Dios en este momento? No sé dónde te encuentres, si asustado debajo de una cama, escondido en tu hogar, o si estás pensando en lo que vas a hacer en el futuro. No importa lo que nos acontezca en el futuro, podemos estar tranquilos a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. 2 hombres caminaron con Dios. Uno fue llevado al cielo y el otro tuvo que pasar por una gran tribulación, pero venció, porque su Dios estaba con él. Es el momento de seguir caminando por el camino estrecho de la salvación. Seguir caminando junto a Cristo y juntos poder alcanzar la salvación que tanto nos ha costado mantener. La salvación solo está en Jesús. Y si Él está contigo, ¿quién puede contra ti?
déjame orar en este momento por ti. Y ojalá que en tu corazón haya un cambio, que en tu mente también haya un cambio, una decisión de estar tranquilo en medio de las pruebas y de seguir confiando en el único que tiene el control de nuestras vidas. Acompáñame a orar, querido amigo. Camina con Dios y deja que Él pueda transformar tu vida en una vida de paz, aún en medio de las pruebas. Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias porque en este caminar diario de la vida podemos confiar en que tú estás con nosotros. Y si tú estás a nuestro lado, ¿quién puede, Señor, vencernos? No hay pandemia o enfermedad que nos aparten de tu amor. No hay nada en este mundo que nos impida estar contigo siempre y cuando te demos nuestro corazón. Es el momento de caminar con Dios. Para aún en medio del diluvio, para aún en medio de las tormentas y las pruebas, poder mantenernos en paz con nuestras cabezas erguidas, viendo nuestra salvación que está pronta a venir. Tú has prometido estar con nosotros siempre. Así que, Señor, sigue manifestándote en nuestras vidas. Déjanos vivir confiados, caminar confiados en este mundo y entender que solo a través de ti podemos ser salvos. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por darnos tu salvación. Ayúdanos, Señor, a poder encomendarnos cada día más a ti y poder caminar hasta llegar al reino de los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Espero que el Señor Jesús te haya hablado y que comiences a caminar con Dios para vivir en paz, aún en medio de la muerte, aún en medio de las tormentas y las preocupaciones de este mundo, porque el final es un final de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Dios te guarde. Esperamos vernos una vez más, pero si no podemos hacerlo, recuerda, mi deseo y el deseo de Dios es verte en el reino de los cielos. Dios te bendiga.